Entonces ahora vamos a ver lo que es la estadística descriptiva, cómo aplicarla con R y, bueno, la graficación o el hecho de crear gráficos en R. Primero vamos a partir con los análisis de dispersión. Vamos a utilizar para esto, este taller completo, la librería Plotly, que es una librería que nos permite hacer gráficos interactivos. Y vamos a utilizar de nuevo la librería GTverse, tanto para el conjunto de datos que vamos a utilizar y que adentro viene la librería ggplot2. Si es que no tenemos instalado entonces los paquetes, install packages, el Plotly y GTverse. Si es que tenemos instalado ya GTverse por talleres anteriores, lo omitimos simplemente. Y acá vamos a llamar a las librerías. Bueno, esta porción de código también se corre. Vamos a llamar a las librerías. Una vez quedan cargadas, empieza a salir un mensaje. Y a mí no me va a salir porque yo ya las había cargado previamente. Vamos a guardar en el objeto data la tabla iris, que es una tabla de plantas que tiene el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo y el ancho del pétalo y la especie a la que corresponde. Vamos a cambiar las columnas, los nombres de las columnas al español por medio de una función, de la función names y el vector de strings con cada número, perdón, cada nombre de columna. Vamos a mostrar solo el head, las primeras 6 filas de la tabla. Y vamos a partir entonces con el análisis numérico. El análisis descriptivo de datos se puede realizar tanto de manera numérica como de manera gráfica. Si nosotros partimos con la parte numérica, podemos, por ejemplo, hacer lo que se denomina como resumen estadístico y en R se llama con la función summary. Para cada columna se muestra el mínimo, el primer cuartil, que es el percentil 25, el 25% de los datos son menores o igual a 5.1, la mediana, que es el percentil 50, es el dato que se encuentra exactamente la mitad, si es que ordenamos los datos, es 5.8. Esto quiere decir que todas las observaciones son menores o iguales a 5.8. La media, que en el fondo no es parte de los cuartiles, pero sí es una medida de centro y nos permite también saber si es que existe sesgo en comparación con la mediana. El tercer cuartil, a lo más, el, perdón, el 75% de los datos a lo más es de valor 6.4 y el valor máximo, que en el fondo es el cuarto percentil perdón, el cuarto cuartil o el percentil 100, que es el valor máximo, y se leería como el 100% de los datos tiene valores menor o igual a 7.9. Y eso es lógico, dado que 7.9 es efectivamente el valor máximo. Lo mismo con el ancho del sépalo, largo del pétalo, ancho del pétalo y, bueno, para aquellas columnas que son factores, el resumen estadístico sería la identificación de cuántos elementos hay para cada uno de los niveles. Enceto 650, versicolor 50 y virgínica 50. Si nosotros quisiésemos ahondar más en los cuantiles o en los percentiles, vamos entonces a utilizar la función de cuantil aplicada en la data en el largo de sépalo, en esta primera de acá. Y si yo muestro simplemente esta opción, me daría la misma información que tiene la tabla, exceptuando obviamente la media, que nos parte de los cuartiles. Eh, Primer cuartil, 25% de los datos, 5.1. 4.3 es el valor mínimo. Después, segundo cuartil o percentil 50, tercer cuartil o percentil 75 y después cuarto cuartil, que es efectivamente el valor máximo. Si es que yo quiero llamar a un percentil específico, por ejemplo el percentil 95, lo hago por medio de la definición del parámetro props de la misma función. Entonces, el percentil 95 sería 7.255. Esto quiere decir que el 95% de los datos tiene de valor menor o igual
a 7.255. Si quisiera, por ejemplo, solicitar los deciles, voy a crear primero un vector denominado deciles con la secuencia que parte en 0.1 y termina en 1 y de incremento tiene 0.1. Y después a al mismo vector voy a solicitar por medio de los cuantiles los percentiles que están asociados a los deciles, al vector deciles. Entonces me daría percentil 10, 20, 30 y así hasta el 100. Y si vemos acá, por ejemplo, el percentil 50 es la mediana, tomes un valor de acá, percentil 80, el 80% de los datos tiene de valor menor o igual a 6.52, que es como se leen estos percentiles. Por ejemplo, queremos aplicar funciones ahora, pero diferenciadas por algún factor. Vamos a utilizar la función gapply, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores, a la columna largo de sépalo, diferenciado por las especies, que queremos calcular las medias. Por lo tanto, cuando yo calcule esto, me va a dar de resultado un vector y va a calcular la media para cada subconjunto de datos. Un conjunto de datos setosa, versicolor y virgínicas. Entonces separaría los ejemplares y calcularía el promedio del largo de sépalo basado en cada uno de ellos. Lo mismo si quiero ahora aplicar la función summary, pero la función summary ya devuelve un vector de por sí. Por lo tanto, eh, dado que no puedo tener un vector de vectores, esto va a retornar una lista. Y la lista va a tener en cada elemento la especie. Setosa, versicolor, y va a tener los mismos cuartiles y la media para cada uno de ellos. Si nos damos cuenta acá, son los mismos valores que están arriba. Por último, la tabla de registros. Para cada valor de sépalo y cada valor de especie, de largo de sépalo y de especies, se cuenta cuántos elementos hay. Esto no hace mucho sentido en variables que son continuas porque podríamos tener una tabla muy larga y en el fondo tener un adepto para cada elemento del largo de sépalo, pero como son tan pocos y se repiten efectivamente, pudiésemos entender perfectamente que se vayan a repetir y por ejemplo acá tenemos 5 elementos que son cetosas y son plantas setosas y tienen de largo de sépalo 4.8. ¿Ya? Y así para cada elemento único, obviamente, de la columna largo de sépalo y de las columnas de especie, es decir, los niveles de especie. ¿Ya? Ahora vamos a pasar lo que es el análisis exploratorio en la distribución de datos. Vamos a partir por lo que es el box plot, también denominado cajón con bigote. Son estos gráficos que nos permiten obtener exactamente la misma información que hay acá, pero de manera gráfica. Y para eso vamos a utilizar la librería Plotly, que ya habíamos cargado. Vamos a decirle que Y va a ser igual a el largo del sépalo. Por lo tanto, vamos a estar haciendo un análisis de dispersión del largo del sépalo. El tipo de gráfico es box y el nombre va a ser largo de sépalo. Entonces, corremos esta línea. Es un gráfico que igual tiene harta información. Lo voy a correr de nuevo porque por lo general la primera vez falla, pero la segunda vez las dimensiones son correctas. Es un gráfico que en verdad es simple, la construcción es simple, pero la librería, y es la característica principal que tiene, es que estas funciones nos permite tener gráficos interactivos. Y por eso demora más, porque, y si yo acerco el mouse hacia el gráfico, tengo funciones interactivas con el gráfico. Acá arriba un panel, donde puedo descargar la foto como un PNG, una foto sin fondo. Puedo hacer zoom, puedo hacer un movimiento en el panel, zoom in, zoom out, auto scale, que es volver a las escalas principales, y reset axes, que son resetear los ejes. Si yo acerco el mouse al box plot, me encuentro con la misma información anterior, valor mínimo, primer cuartil, mediana, tercer cuartil y valor máximo.
Yo pudiese cambiar, por ejemplo, acá el largo del eje Y o donde se sitúa. Por ejemplo, ahí lo estoy achicando. Estoy en el fondo achicando la escala, agrandando la escala. Me pudiese mover si es que hubiesen más elementos. Y para eso lo vamos a ver entonces en el siguiente gráfico. Vamos a hacer lo mismo, misma idea, pero ahora vamos a indexar más trazos con add trace. Entonces vamos a utilizar lo mismo que utilizamos en el manejo de datos con la librería GDverse. Sería como anexar a este gráfico los siguientes gráficos. Vamos a utilizar la misma función, pero aplicada al ancho del pétalo. Vamos a denominarlo como ancho del pétalo. Sépalo, perdón. Y lo mismo con largo de pétalo y el ancho de pétalo. Entonces este gráfico es un poquito más interesante porque nos va a permitir diferenciar en un mismo gráfico las cuatro columnas y obviamente con la misma interacción anterior. Entonces ahí están los elementos de cada uno. Aquí, si es que yo selecciono acá, en el fondo puedo ir quitando elementos. Si selecciono de nuevo, puedo ir agregándolos. Eh, por ejemplo, ahí tenemos identificación de outliers o puntos aberrantes. Son puntos que se diferencian mucho de la distribución, de la dispersión de los datos y pudiesen ser identificados como puntos aberrantes o casos excepcionales dentro de la distribución y se representa por encontrarse en las colas de las dispersiones. También pudiese yo, por ejemplo, achicar, agrandar, moverme a lo largo del mapa, resetear la escala, resetear los ejes, lo mismo acá, achicar, agrandar. Y algo interesante también es que si yo selecciono, por ejemplo, esta porción, hago un zoom in de los datos y pudiese analizar solo esta dispersión. Voy a volver a escalar. Para, para cambiar el sentido de los ejes es súper simple. En vez de Y, decimos X. Hay que ser consistente 102. Entonces, ahora el boxplot no se va a graficar en ese sentido, sino que se van a graficar de manera horizontal. ¿Por qué? Porque ahora el eje X es el que posee efectivamente el- los valores. Entonces, mismos gráficos, pero de manera horizontal. Vamos a seguir con la idea de gráficos verticales, pero ahora vamos a marcar los puntos con la función boxPoint y esta función que es jitter nos va a decir cuál es la separación horizontal de los puntos y points position dónde van a estar ubicados. Van a estar ubicados a menos 1.5 píxeles al lado izquierdo. Y lo de abajo es exactamente igual. Entonces, si corro esta porción de código, lo que vamos a obtener son exactamente los mismos gráficos, el mismo gráfico anterior, pero con los datos presentados en el fondo. Pudiese yo hacer zoom acá para ver más en detalle la información. Ahí está cada uno de los valores. El jitter hace la separación horizontal. Entonces ahí se nota, por ejemplo, que hay más datos acá en el centro y donde se encuentran los valores concentrados, pero de manera detallada, porque es punto a punto. Si, por ejemplo, yo hiciese más separación en el jitter, tendría puntos más separados, para tener masas más dispersas en el fondo y para poder identificarlos en, en tamaños de gráficos más grandes. Vamos a hacer un movimiento acá. Si se dan cuenta, es simplemente un zoom porque me encuentro dentro del gráfico. Ahí está el eje 0. Pudiese yo hacer incluso más detallado. Y obviamente no se pierde la calidad del objeto porque estos gráficos están vectorizados.
Vamos ahora entonces a ver el histograma. El histograma es también un gráfico que nos permite evaluar dispersión. Vamos a hacer exactamente el mismo código anterior, pero el tipo cambia de box a histogram. Y en este caso vamos a obtener la misma información, pero con gráficos de barra. Ahora, esta forma de presentar los datos no es muy atractiva visualmente. Pudiésemos, por ejemplo, cambiar la forma de graficar. Vamos a hacer un plotly y vamos a hacerlo por medio de un histogramas. Acá dice agregar histograma, 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 pero que tengan translucidez. Y estos se van a, por medio del layout o diseño em, overlay, van a estar todos estos histogramas sobrepuestos, solapados, con un factor de translucidez de 0.6. Esa sería como la lectura de este código. Layout es capas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos las capas. Si yo, por ejemplo, le doy un factor más alto de translucidez, sí, de translucidez, el, el- la porción de gráfico se va a ver más oscura. Y valores más bajos lo hace más translúcido. Se nota ahí que son colores más apagados, más transparentes. Se los vamos a devolver los vamos a dejar en 0.7. Les voy a mostrar acá también que la selección nos permite, por ejemplo, seleccionar porciones. Y obviamente estos colores, cuando uno descarga la imagen, estos se verían con esa translucidez y estos se verían así de marcados. Entonces, si queremos presentar datos, por ejemplo, y hacer énfasis en una porción, podemos hacer eso, o un trazo libre que se llama esto, que es, por ejemplo, identificar estos valores específicos. ¿Ya? Les voy a dejar entonces el gráfico como venía, con la translucidez que venía. Y obviamente acá tenemos las barras, y si acerco el mouse también tengo detalles, que esto también les va a permitir hacer análisis descriptivo. Sabemos coordenadas específicas y el valor. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los gráficos de dispersión, que se llaman scatter plots, y son estos gráficos de puntos. Y para eso vamos a utilizar la librería ya ggplot2, que es la que más eh, utilizo para la presentación de datos. Bueno, una definición simple de la función es que se llama primero la función ggplot, se especifican los datos. La función AES permite definir los ejes aritméticos. X va a ser, por ejemplo, el largo de ese palo, y Y va a ser el ancho de ese palo. Y dado una base de gráfico, se empiezan a adicionar con el signo más elementos al gráfico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo solo corriese esa porción, estaría creando solo la instancia, la información y el ambiente. Pero, por ejemplo, voy a agregar al gráfico los puntos e inmediatamente me grafica los puntos. Por ejemplo, ahora vamos a agregar al gráfico elementos como la leyenda, que es la definición de puntos y la distinción de elementos dentro del gráfico, más el título y el nombre de los ejes y el nombre de la leyenda. Voy a partir primero entonces por el mismo gráfico, el mismo ambiente. Vamos a agregar los puntos, pero ahora también vamos a diferenciar que cada punto tenga un color distinto al ser de una especie específica. Y acá ya toma sentido e importancia el hecho de que la columna especies de la tabla
sea efectivamente un factor. Y después voy a agregar, sin no más, el gráfico con la función labs, el título, title, el eje, el nombre del eje X, el nombre del eje Y, y por último, el título que va a tener la leyenda asociada a los colores. Y voy a mostrarles primero este gráfico sin esta porción, que era el cambio de tema, de visualización. Entonces, si se dan cuenta acá, tengo la dispersión. No sé si puedo hacerle zoom a esta porción. Sí. Tengo la dispersión del sépalo según largo y altura, que era el título, el nombre del eje X, largo sépalo, el nombre del eje Y, ancho sépalo, la leyenda, que tiene de título especies, y cada color está asociado a un valor de esta columna, que es un nivel. Entonces, por ejemplo, el largo de sépalo de esta planta específica, que es de tipo virgínica, tiene largo sépalo 7 punto algo, que no lo podemos saber específicamente porque estos gráficos no son interactivos, y de ancho sépalo 3.6 podría ser, dentro de la escala. Voy a resetear en el fondo el eje. Ya. Después vamos a agregar entonces la última porción, que era el tema en blanco y negro, eh, black and white. Y si se dan cuenta acá, cambió el fondo. Por ejemplo, ahí pudiésemos cambiarlo a dark, que es ampliamente utilizado ahora. Pero cuando son gráficos que queremos que se vean de manera más nítida, formales y sencillas, este es como el más minimalista respecto a ese aspecto. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo que antes, pero la leyenda yo lo quiero ubicar debajo del gráfico, simplemente a la misma porción de código que tenemos anterior, le vamos a agregar la función theme, que es tema, y legend position va a ser bottom, que esto es que la posición de la leyenda va a estar ubicada abajo del gráfico. Entonces, la leyenda ya no está ahí. ¿Por qué? Porque está acá abajo. ¿Ya? Es una forma eh, de personalizar el gráfico. Ahora podríamos, no sé, por ejemplo, cambiar la ubicación de los ejes, eh, centrar el título. Hay un montón de funciones que pueden buscar en internet asociadas a ggplot para hacer esta personalización de gráficos. Pero la idea básica es esta. En el fondo, todo aspecto del gráfico puede ser cambiado. Pudiésemos cambiar, por ejemplo, las figuras, las formas de cada una de los puntos, cambiar eh, la diferenciación de colores, y esto es un punto importante porque cuando nosotros tenemos colores que son factores, se diferencian por puntos, pero por ejemplo nosotros pudiésemos tener diferenciación de colores basado en alguna otra característica de la planta, por ejemplo el largo del pétalo, ¿ya? Sé que se va a mostrar la misma leyenda porque eso no lo he cambiado, pero por ejemplo, el largo de pétalo, que es una variable continua, se muestra como una escala continua y en el fondo el- el grado de oscuridad del elemento va a identificar qué valor tiene efectivamente, siendo los más claros los valores más altos, que eso también se puede cambiar, ¿ya? Entonces estos tendrían eh, efectivamente de largo de pétalo también números elevados, grandes, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar entonces en especies, que es el gráfico que efectivamente estamos evaluando para comparar después. Entonces ahora vamos a cambiar, perdón, todavía no vamos a cambiar de gráfico, pero sí a esto le vamos a agregar líneas. Pero yo quiero mantener los puntos. Entonces simplemente, dado que tengo ya geoPoint, voy a agregar geoLine y simplemente agregando elementos al gráfico, se grafica y se sigue la misma estructura.
Ahora, sí debo especificar que, por ejemplo, las líneas se diferencien por color y que los puntos se diferencien por color. Porque si yo omito uno de estos elementos, por ejemplo, el color de los puntos, ahí los puntos vuelven a sus colores por defecto, que sería el gris en este caso, ¿ya? Entonces, bien importante, todo depende de lo que necesite hacer, pero el gráfico es lo suficientemente eh, versátil. La función de gráfico es suficientemente flexible para hacer todos estos cambios, ¿ya? Por ejemplo, ahora cambio de perspectiva. Quiero el largo del sépalo y el ancho del sépalo. Quiero graficar los puntos, separando el color por el largo del pétalo. Y va a ocurrir esto que les expliqué antes, que era la escala de colores, dado que el largo de pétalo es una variable continua. Y ahora vamos a utilizar la función Facet Grid, que lo que va a hacer es diferenciar gráficos basado en sus especies. Entonces, ahora, ¿qué voy a tener? En vez de tener un gráfico, voy a tener un gráfico para cada nivel de la columna especie. Y obviamente van a haber subconjuntos de elementos. Entonces, para setosa, esta es la dispersión de ancho de largo de sépalo y ancho de sépalo. Y los colores obviamente son acordes al largo del pétalo y la escala continua, ¿ya? Por ejemplo, podemos identificar acá, solo viendo el gráfico, que Virgínica tiene largos de pétalos superiores a setosa. ¿Por qué? Porque los colores de acá son gráficamente más claros que los que tenemos en el lado izquierdo, en el gráfico para el nivel setosa. Al medio no pudiésemos hacer comparación con versicolor y virgínica, pero sí versicolor y setosa son superiores. ¿Ya? Entonces, estos gráficos son útiles cuando queremos hacer presentación de datos y análisis de dispersiones para diferentes niveles de manera gráfica, que es lo que habíamos visto antes con funciones, ¿no es cierto?, aplicado en las tablas. Y por último, el último gráfico que les voy a presentar es efectivamente el de Boxplot para, para la columna de especies y la dispersión del ancho de sépalo. Simplemente le agregué que el color se diferencia por boxplot, pero si se dan cuenta acá es la misma información que está en el eje X, que pudiese omitir, por ejemplo, la leyenda, es decir, que la leyenda no se muestre y quedarme solo con esto, pero también me da una perspectiva gráfica por medio de colores, diferenciación de colores que también hace más atractiva la presentación de datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para setosa, la mediana se encuentra en 3,4, podríamos decir. Em, Al parecer, el ancho de sépalo del versicolor es menor y el ancho de pétalo de virgínica se encuentra entre esos dos. Ahora, no se sabe específicamente, pero sí hay formas estadísticas de comprobarlo, ¿ya? Entonces, hasta acá la lección de estadística descriptiva y de gráficos. Espero se haya entendido. Cualquier consulta me la pueden hacer en algún comentario.